Oh, that's a beautiful sight. This is what football's all about. This is what a Steelers home opener is all about. I just thought the environment was electric. Football at Acrisure, being in front of our fans, man, it never gets old. And the party is on at Acrisure. Comparte tu pasión con los Pittsburgh Steelers este 10 de noviembre en la Siempre Steelers Watch Party, presentada por Heinz y Ticketmaster en el Show Center en Monterrey. Vive una experiencia inolvidable viendo el partido de la semana 10 contra los Washington Commanders y escuchando la narración en vivo con nuestras voces en español. Ven a agitar tu toalla terrible. Habrá actividades para pasar un día inolvidable junto a tu familia y amigos. Cupo limitado. Para comprar tus boletos y más información visita Steelers.com/Siempre Steelers. Hola amigas y amigos, bienvenidos una vez más a este video podcast en español con información, noticias y análisis sobre tus Pittsburgh Steelers, que llamamos Esta Semana en Steelers, un podcast de NFL Chile. Yo los saludo como siempre, les doy la bienvenida, mi nombre es Francisco Rojas y le doy las gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Esta Semana en Steelers. Como siempre los invito a darle me gusta a nuestros videos, a compartirlos con otros fanáticos de Steelers, a suscribirse a nuestro canal para que podamos crecer y llegar a más fanáticos de Pittsburgh. Esta semana, como siempre, vamos a revisar algunas noticias. Lamentablemente vamos a hablar de varias lesiones, algunas bien significativas, graves, y con consecuencias. Vamos a hablar de algunos nuevos jugadores que se incorporan al roster de nuestros Pittsburgh Steelers. Obviamente vamos a analizar, ¿no es cierto? Y vamos a tener las reacciones de todo lo que fue el partido de semana 3 en Acrisure Stadium frente a Los Angeles Chargers. Y vamos a hacer una pequeña previa a lo que va a ser este partido de semana 4, el día domingo, viajando a Indianapolis a enfrentar a los Indianapolis Colts. Así que desde ya comencemos. Rápidamente tenemos hartos temas que revisar. Lamentablemente, como les decía, comentar algunas lesiones. La más significativa me parece que afecta obviamente a un jugador titular. En la fotografía a la izquierda se trata de la lesión del outside linebacker Alex Highsmith. Recordemos, él salió del partido contra los Chargers por una lesión en la ingle. Hasta ahora hay poca información demasiado específica o detallada. Se habla de que se podría ausentar algunas semanas, 2 a 3 semanas específicamente. Tendría pendiente hacer una resonancia y según algunos reportes podría estar acarreando esta lesión inclusive desde el training camp, ¿ya? Durante este año en el training camp estuvo bastante limitado, lo fueron introduciendo muy lentamente a la actividad y puede que eso se haya reagravado. Ojalá que no pase a mayores, que se pueda recuperar. Por lo menos hasta el momento no lo han ingresado a la lista de lesionados, así que eso hasta cierto punto, como les he comentado, es algo positivo, porque significa que estarían previendo que su tiempo fuera de actividad es menos de 4 semanas. Ahora, por lo menos en lo que refiere a este partido del domingo, Mike Tomlin ya prácticamente lo descartó desde la conferencia de prensa que tuvo el día martes. Lo nombró como out para el partido contra los Colts. Lo positivo en esto, por lo menos, es que por lo menos en el partido contra los Chargers, Nick Herbig lo hizo excelente. Y esperemos que obviamente lo pueda, ¿no es cierto?, sostener este ritmo y esta producción, ya siendo titular, ¿no es cierto?, con más snaps, con más responsabilidad, con el desgaste que significa jugar más snaps y contra un game plan ya específico contra él. Pero por lo menos detrás de ellos, ¿no es cierto?, detrás de TJ Watt y Nick Herbig, va a estar también como opción en outside linebacker el jugador de Marvin Leal, ¿ya?, que empezó a jugar en esta posición en este training camp y aparentemente va a ser el primer jugador en el fondo ahí en la rotación. También Mike Tomlin mencionó como out para esta semana al tight end Michael Pruitt por una lesión de rodilla y al cornerback Corey Trice Jr., el esquinero, ¿no es cierto?, joven de segundo año que está ahí en la fotografía de la derecha.
que tiene una lesión de hamstring, de isquiotibiales, y que la de él lamentablemente es más grave porque durante la semana se conoció que el equipo de Pittsburgh lo ingresó a la Injured Reserve, a la lista de lesionados, por lo que se va a perder por lo menos 4 semanas. La verdad es que no se puede creer la mala suerte de este muchacho, ¿no es cierto?, que se pierde toda su temporada de rookie con esta lesión de ACL y que, bueno, logra, ¿no es cierto?, hacer el roster este año y que ya recién después de la primera intercepción de su carrera, el juego pasado contra Denver, ahora queda fuera por lesión precozmente en el partido contra los Chargers y fuera 4 semanas, así que la verdad que muy, muy mala suerte. Ojalá que se pueda recuperar, que no se extienda más allá de 4 semanas. Muchas veces yo les digo, las lesiones de hamstring pueden ser bastante traicioneras. Pero con esto, el equipo suma ya 10 jugadores en Injured Reserve y algunos bastante serios. Ahí en la tablita, en la derecha, hay un pequeño resumen de los jugadores. Algunos están fuera ya todo el año, como el centro Nate Herbig, como el safety Ryan Watts, como el despejador Cameron Johnston. Y lo más pronto que podrían regresar algunos jugadores es en la semana 5, el outside linebacker Jeremiah Moon, el defensive lineman Logan Lee y el tackle ofensivo Dylan Cook, ¿ya? Y también está en esta lista, ¿no es cierto?, recordar Tyler Matakevich, el jugador de equipos especiales, y el wide receiver Ben Skowronek, que también había tenido un rol en equipos especiales. Todos ellos podrían regresar desde la semana 7, pero estos jugadores en esta lista de lesionados, y quien ingresó también a esta lista, un jugador muy, muy relevante, en la fotografía ahí de la izquierda, ¿no es cierto?, del tackle rookie, ¿no es cierto?, Troy Fautuano, ¿ya? Selección de primera ronda este año en el draft, un golpe muy duro para el equipo de Steelers y para esta línea ofensiva, que obviamente esperaba contar con este jugador, se había visto muy prometedor, y ya pintaba para empezar a jugar de titular. Lamentablemente se lesiona la rodilla en una práctica antes del partido contra los Chargers, ¿no es cierto?, el día sábado. Una lesión que llamaron como no de contacto, en el sentido de que no fue un golpe o que le cayera a alguien sobre la rodilla, sino que estaba en un bloqueo. Estaba, ¿no es cierto?, ahí engaged, que llaman, ¿no es cierto?, como enganchado en un bloqueo contra un defensivo, y se lesiona la rodilla, una lesión de un ligamento o un tendón de la rótula, el huesito que cubre, ¿no es cierto?, la parte anterior de la rodilla. Lamentablemente esta lesión es que es como básicamente dislocarse la rótula, va a requerir cirugía, eso ya se reportó. O sea, no está claro, pero hay reportes de que no sería la misma rodilla que se había lesionado en el training camp, ¿no es cierto? Recordar que tuvo este 15 de rodilla, este MCL sprain, pero esta lesión muy severa, se habla que incluso podría perderse toda la temporada y que solamente podría estar disponible para regresar potencialmente en un eventual paso a playoffs de los Steelers, recién en caso de clasificar el equipo de Pittsburgh a postemporada. Así que un duro golpe, como dije. Por ahora se mantiene, ¿no es cierto?, Broderick Jones como tackle derecho y Damon Jr. como tackle izquierdo. Y un duro golpe para un rookie que se veía muy prometedor. Si es que algo le sirve de consuelo un poco de la historia, el gran guardia ofensivo David DeCastro, que todos conocemos, ¿no es cierto?, como fanáticos de Steelers, tuvo una lesión bastante similar en la rodilla en sus años de rookie, y a pesar de eso tuvo una carrera muy, muy larga y prolífica, ¿no es cierto?, con los Steelers, así que es de esperar que Troy Fautuano siga la misma suerte. Bueno, y para cubrir algunas de estas lesiones, ¿no es cierto?, el equipo de Pittsburgh firma jugadores nuevos. En primer lugar, la fotografía de la izquierda es el tackle ofensivo Calvin Anderson. Este jugador es de 28 años, fue un drafted free agent del año 2019 por el equipo de New England Patriots, salió de la Universidad de Texas, y estuvo también con los New York Jets y con los Denver Broncos, como se veía ahí en la fotografía con el uniforme de los Broncos. Básicamente él va a competir para el puesto de tackle reserva, junto seguramente con el jugador Spencer Anderson, que es un liniero ofensivo que ha mostrado bastante versatilidad para los Steelers y que puede jugar en distintas posiciones. En otros movimientos de roster también,
El equipo firmó, ¿no es cierto?, al roster de 53 desde el Practice Squad al cornerback Tim Spear, jugador conocido y con un rol en equipos especiales, y también incorporó al Practice Squad al linebacker Marcus Haynes, ¿ya? Esto para cubrirse un poco ante la lesión de Alex Highsmith. Y sacaron del Practice Squad, cortaron al tight end Matt Sokol, ¿ya? El otro jugador que se incorporó al Practice Squad es la fotografía que está a la derecha. Ojo que esta es una incorporación al Practice Squad, a diferencia de ¿no es cierto?, el tackle que va directo al roster de 53. No siempre les comento las incorporaciones al Practice Squad, pero en este caso me parece que puede ser bien interesante porque se trata del jugador CJ Henderson, ¿ya? Este es un cornerback de 25 años que, como dije, se firma al Practice Squad, y lo que destaca un poco de él es que él fue primera selección en el draft. Fue un pick de primera ronda del año 2020, incluso fue la selección número 9 global por el equipo de los Jacksonville Jaguars, ¿ya? Salió de la Universidad de Florida y jugó también con el equipo de los Carolina Panthers, que está ahí la fotografía del uniforme, donde fue titular en 22 partidos y tuvo 2 intercepciones en el año 2022. El año pasado estuvo en el Practice Squad de los Houston Texans. Así que es interesante a lo mejor lo que puede hacer el equipo de Steelers con este muchacho, que como digo fue una alta selección de draft en su momento, así que algo de talento ojalá puedan rescatar de él. Algunas noticias, ¿no es cierto?, en relación a la conferencia, cómo se ve el panorama en la AFC Norte. Pittsburgh sigue liderando, ¿no es cierto?, la AFC Norte con su récord de 3-0. El único equipo también de la división con récord ganador. Detrás de ellos, en segundo lugar, se coloca Baltimore, los Ravens con récord de 1 ganado, 2 perdidos, que lograron ganar, ¿no es cierto?, a los Dallas Cowboys el partido este fin de semana, pero enfrentan este domingo en la fecha 4, semana 4, un duro partido contra los Buffalo Bills. Por su parte, en tercer lugar, el equipo de Cleveland Browns también perdió, bajando su récord a 1 ganado con 2 perdidos. Perdieron con los New York Giants, una derrota algo inesperada, ¿no es cierto?, que no se vio nada bien en el equipo de los Browns. Y finalmente, al fondo de la tabla de la AFC Norte por ahora, los Cincinnati Bengals, con récord de 0 ganados, 3 perdidos, tras una derrota también bastante algo inesperada, podríamos decir, en Monday Night Football, frente al equipo de los Washington Commanders. Y la fotografía de la derecha es un poco para destacar uno de los temas del momento con este equipo de Steelers, que es lo dominante y destacada que ha estado su defensiva, ¿ya? Si bien hasta ahora, ¿no es cierto?, son solo 3 partidos, es una muestra muy pequeña de lo que va a ser esta temporada de la NFL, y falta mucho todavía, obviamente, por jugar y por ¿no es cierto?, consolidar números y estadísticas. Por ahora, obviamente, es un inicio bastante prometedor, ¿ya? Es la defensiva número 1 en puntos por partido actualmente en la NFL, permitiendo solamente 8,7 puntos por partido, y también es la primera en yardas totales permitidas por partido, con solo 229,7 yardas totales, ¿ya? En relación a las yardas por tierra, ha permitido solamente 71,3 yardas por partido, siendo la tercera defensiva global contra el juego terrestre, y en yardas por pase ha permitido 158,3, siendo la séptima defensiva. Vamos de lleno ahora a comentar lo que fue el partido contra los Chargers, ¿no es cierto? Esta victoria en casa en Acrisure Stadium por 20-10 frente a este equipo de los Chargers, que la verdad es que llegaba, ¿no es cierto?, con este récord de 2-0, con la mejor defensiva por puntos hasta ese momento, y con un juego terrestre que había sido dominante, y bueno, con un quarterback estrella, ¿no es cierto?, en Herbert, pero que estaba algo lesionado, y la verdad es que era un equipo que se veía bien peligroso para Steelers, un enfrentamiento interesante entre dos equipos invictos hasta el momento. Y para mí lo más destacable no es solamente la actuación de la defensiva, que obviamente vamos a comentar, ¿no es cierto?, porque fue bien llamativo lo que hicieron, sino que para mí lo más destacable en este caso es el gran paso que dio el quarterback Justin Fields, ¿ya? No sé si sea algo definitivo como para digamos, desde ya
catalogar a este tipo de actuaciones en Justin Fields como algo permanente. Y tampoco sé si sea suficiente para que se gane el puesto de titular, ¿no es cierto?, de quarterback 1, ni menos si va a ser el futuro quarterback de la franquicia. Pero la verdad es que en este partido, por lo menos, esta actuación, la verdad es que lo hizo muy bien. Y lo más destacable es que lo hizo sin un gran apoyo al juego terrestre, ¿ya? Si bien finalmente la ofensiva terrestre de Steelers corrió para 114 yardas por tierra, de estas 114, 79 yardas, o sea, más de la mitad, vinieron recién en el último cuarto del partido, ¿ya? Y de estas 45 yardas, o sea, nuevamente la mitad, llegaron solamente en el último drive, después de que ya el marcador estaba a favor de Steelers, y la verdad es que la defensa de los Chargers estaba prácticamente rendida. Así que en lo concreto, Justin Fields tuvo que aguantar. Después de un comienzo difícil en ofensiva, las dos primeras posiciones ofensivas de Steelers fueron 3 y fuera, y en el primer cuarto la ofensiva de Steelers tuvo menos 5 yardas netas, ¿ya? Tuvo yardas negativas totales en la ofensiva. Y la defensiva de Pittsburgh, que si bien logró contener en las primeras dos posesiones a los Chargers en 3 y fuera, después les anotaron un touchdown en un pase de 27 yardas al wide receiver Johnson, en un error de cobertura, una descoordinación entre Joey Porter Jr. y Minkah Fitzpatrick. Y la verdad es que con ese 7-0 abajo, Justin Fields y la ofensiva tenían la obligación de responder, y fueron capaces de responder con un touchdown para mantener a los Steelers en el partido. Lo hicieron con un drive de 13 jugadas que recorrió 70 yardas, y que finalmente, ¿no es cierto?, por tierra Justin Fields consigue el touchdown en un acarreo de 5 yardas. Pero a pesar de eso, ¿no es cierto?, Justin Fields gana el partido desde el pocket, ¿ya? Lo gana pasando, y no necesariamente solo corriendo, como lo había hecho más los partidos anteriores, ¿ya? Revisemos un poco sus números. Completó 25 de 32 pases lanzados para un 78,1% de pases completos, lo que es muy, muy bueno, lo bastante alto. 245 yardas totales por aire, un touchdown, una intercepción. La intercepción, la verdad es que tuvo bastante de mala fortuna, pero sí arriesgó un poco, el pase fue un poco forzado y a una zona comprometida que generó un rebote, ¿no es cierto?, una pelota viva que finalmente capturó el equipo de Chargers. Pero Justin Fields con un rating de pasador de 96.0, y como pueden ver ahí en la gráfica, ¿no es cierto?, usando además todo el campo, usando la parte media del campo también, con pases de más de 10 yardas, y con esto sumado también un touchdown por tierra que ya mencionamos, ¿no es cierto? PFF le dio un grade de 75.4. Por su parte, ¿no es cierto?, la defensiva, como dijimos, uno de los puntos importantes es que logró detener la carrera, logró detener el juego por tierra de los Chargers, una de las claves que habíamos comentado. Los limitó a solo 61 yardas en 20 acarreos, y su corredor estrella, ¿no es cierto?, J.K. Dobbins, fue limitado solamente a 44 yardas en 15 acarreos, para un promedio de 2,9 yardas por acarreo. Recordemos que Dobbins venía de un promedio de cerca de 9,9 yardas por acarreo. Así que de 9,9 baja a 2,9, casi un tercio. Así que una mejora importante lo que hizo la defensiva de Steelers. Y el acarreo más largo de Dobbins fue solamente de 13 yardas. Así que básicamente lo que hizo esto es poner el partido en las manos de Justin Herbert. Y la verdad es que al principio fue bastante eficiente en el juego por pase, con pases, ¿no es cierto?, con pases en ritmo. Y que hicieron bastante daño inicialmente a la defensiva de Steelers. Justin Herbert completó 12 pases en 18 lanzados para un porcentaje de 66,7% de sus pases completados, 125 yardas por aire con un touchdown sin intercepciones. Pero sí fue capturado en 2 oportunidades, y en la segunda de esas capturas es la que agrava su lesión de tobillo, y lo deja fuera del partido, terminando el tercer cuarto. Lo más impactante, o a lo mejor lo más llamativo, ¿no es cierto?, tiene que ver con la fotografía que está ahí a la derecha, con un Mike Tomlin obviamente sonriente,
al destacar que esta defensiva de Steelers limitó a los Chargers a menos 5 yardas netas en toda la segunda mitad. O sea, yardas negativas, 5 yardas negativas de ofensiva global en toda la segunda mitad, ¿ya? En la segunda mitad del partido, la ofensiva de Chargers sacó solamente 15 jugadas, 15 snaps en toda la segunda mitad. Durante la segunda mitad consiguieron solamente una primera oportunidad, un 1º y 10. Completaron solamente 2 pases, de nuevo en toda la segunda mitad del partido. Y permitieron 5 capturas y 3 de las últimas 4 jugadas ofensivas de los Chargers fueron capturas al mariscal, ¿ya? Así que la verdad es que un dominio brutal de esta defensiva en un partido que, como dijimos previamente, ¿no es cierto?, iba a ser de desgaste, donde se produjeron bastantes lesiones que obviamente fueron significativas y tuvieron un impacto. Ya hablamos de la lesión de Herbert, ¿no es cierto?, que lo dejó fuera del partido. Pero también tuvo lesiones en la línea ofensiva del equipo de los Chargers, perdieron a sus 2 tackles titulares. Por el lado de Pittsburgh no estuvo exento de pérdidas también, perdieron a Alex Highsmith, ¿no es cierto?, como ya hemos comentado. Fue reemplazado por Nick Herbig, que ya vamos a destacar la producción que tuvo. Pero el equipo de Steelers también perdió a Jalen Warren como running back y a Van Jefferson como wide receiver. Y por su parte también los Chargers perdieron bastante precozmente y temprano en el partido al outside linebacker Joey Bosa, ¿ya? Por una lesión de cadera. Así que las lesiones obviamente fueron importantes y tuvieron su impacto en el partido. Sigamos hablando y destacando esta defensiva. Como dijimos, vamos a hablar de Nick Herbig, el jugador de segundo año, egresado de la Universidad de Wisconsin. Tuvo una producción bastante destacable, 2 capturas, 2 sacks, también 2 tackles para pérdida, 2 golpes al mariscal, 2 quarterback hits y un fumble forzado que lamentablemente no pudo recuperar y lo recuperó el equipo de los Chargers, ¿ya? Pero muy destacada su participación en estos grades o en estas mediciones que hace PFF. Le otorgaron un pass rush grade de 95.4. Le adjudicaron 3 presiones al mariscal y en este porcentaje que ellos llaman pass rush win rate, que es en el fondo cuánto de sus snaps en que hizo pass rush, cuánto tuvo éxito, le dieron un 50% de éxito, ¿ya? O sea, la mitad de sus snaps de pass rush tuvo ya sea una presión o una captura. Como siempre también obviamente TJ Watt en la fotografía arriba a la derecha, destacado, ¿no es cierto?, tuvo una captura en este duelo que habíamos comentado contra el tackle, ¿no es cierto?, el rookie estrella de los Chargers, Joe Alt. Así que tuvo la captura contra Alt, también lo hizo, ¿no es cierto?, forzó un pañuelo, un holding. Y además de esa captura, TJ Watt aportó con 2 golpes al mariscal, 2 quarterback hits y un tackle para pérdida. También aportó con capturas el linebacker Landon Roberts, que también tuvo un quarterback hit y un tackle para pérdida. Y quiero destacar también el gran partido de nuestro capitán defensivo de Cameron Hayward. Tuvo 4 tackles, solamente una captura, un golpe también al mariscal y un tackle para pérdida. Pero PFF le dio un grade de 90.2, de los más altos en la defensiva. Y con un juego que se vio muy dominante, muy fuerte, dominando el centro de la línea, que eran unos puntos débiles, ¿no es cierto?, que había que aprovechar de esta línea ofensiva, haciendo tacleadas, acarreando otro jugador. Realmente en el tape ustedes van a ver destaca más allá de las estadísticas. Y el otro jugador que quería destacar en defensiva en la fotografía que está abajo a la derecha es el inside linebacker Patrick Quinn, ¿ya?, que fue en el fondo esencial en la defensiva contra la carrera. Si bien fue un trabajo de equipo, ¿no es cierto?, todos los jugadores llegaban a taclear. La verdad es que Patrick Quinn marcó el tono desde la primera jugada con un tacleo bien fuerte a Dobbins. Sumó 8 tackles combinados, fue el líder en tacleo del equipo de Steelers de esta defensiva en este partido. Y además tuvo un pase defendido que casi logra interceptar, ¿ya? Pero en el fondo también, como se ve en la fotografía, destacar que todos los jugadores defensivos aportaron en contener el juego terrestre, llegaban a taclear de a 2 o 3 jugadores al portabalón.
Y no solo linebackers, sino que también los esquineros y los safeties, ¿ya? Así que en ese sentido, el aporte de la secundaria es bastante útil. Bueno, y del lado ofensivo, obviamente, destacar, ¿no es cierto?, como gran figura al wide receiver Calvin Austin III. Tuvo 4 atrapadas en 5 targets para 95 yardas y la más larga, ¿no es cierto?, de 55 yardas, que precisamente fue para este touchdown bastante espectacular. Vamos a ver ahí en los highlights, ¿no es cierto?, una recepción por el centro de la cancha y con gran producción de yardas después de la recepción, algo bien valioso. PFF le dio un grade a Calvin Austin de 82.0. Y obviamente también quiero destacar ahí en la fotografía arriba a la derecha al running back Najee Harris, que si bien no fue demasiado explosivo ni muy productivo en cuanto a estadísticas, corrió solamente para 70 yardas en 18 acarreos, un promedio de 3,9 yardas por acarreo, y el acarreo más largo fue de 21 yardas. Pero lo que más quiero destacar de Harris es que corre con actitud y que saca estas yardas difíciles, como se ve en la fotografía, ¿no es cierto?, contra el contacto, contra los tacleos, acarreando defensivos. Y lo más importante me parece es que logra minimizar pérdidas, ¿ya? En jugadas en que parece que va a ser de 0 yardas o incluso de yardaje negativo, logra esquivar uno o dos defensivos, logra arrastrarlos y siempre caer hacia adelante y siempre sacar 1 o 2 yardas positivas que la verdad es que en este esquema de Steelers el conseguir esas poquitas yardas en primera o segunda oportunidad son esenciales porque permiten que la tercera oportunidad sea de corto yardaje y eso aumenta mucho la tasa de éxito y la conversión en tercera oportunidad. Así que muy importante, aunque no se vea muy llamativo, el aporte que hace Harris, ¿ya? Y también en el juego por tierra quiero destacar a Cordarrelle Patterson, el running back / wide receiver, que aportó con 33 yardas en 4 acarreos, con un promedio de 8,3 yardas por acarreo y que fue bien importante en la parte final del partido para poder cerrar, ¿no es cierto? Cuando ya la defensiva de Chargers estaba bajando un poquito la guardia, vino a dominar el reloj y a mantener los drives más largos, mejorando, ¿no es cierto?, el tiempo de posesión. Obviamente que esto fue gracias también a una mejor desempeño de la línea ofensiva. Si bien permitieron 2 capturas y una de ellas fue claramente permitida por Dalmor Jr. contra Khalil Mack, tanto el guardia derecho James Daniels como el centro Zach Frazier estuvieron muy buenos, muy destacados. De hecho, Daniels fue catalogado por PFF como el mejor liniero ofensivo en toda la semana en la liga. Le dieron un grade de 93.2, el más alto. Y el rookie Zach Frazier le dieron un grade de 88.8, lo que lo pone entre los mejores rookies y además el tercer mejor liniero ofensivo en toda la liga en esta semana 3, ¿ya? Finalmente la foto abajo a la derecha es para destacar a George Pickens, que fue el líder en target, ¿no es cierto? Lanzaron 7 pases, de ellos tuvo 5 recepciones para 57 yardas, la más larga de 27 yardas, pero bastante significativo, sobre todo en consiguiendo algunas primeras oportunidades. Y también muy oportuno mencionar el aporte del wide receiver Scotty Miller, que tuvo 2 recepciones en 2 targets para 31 yardas, pero en momentos sumamente claves del partido, como vamos a ver ahora en los highlights. Así que les voy a mostrar ahora el video. Esta es una primera jugada clave, una tercera oportunidad. Este es un pase con Scotty Miller que esquiva el tacleo ahí detrás del 1º y 10 y consigue yardas extra para mantener vivo ese drive, que es precisamente el drive que responde al touchdown de los Chargers. Luego, ¿no es cierto?, ya en zona roja, esta jugada de opción es el touchdown por tierra de Justin Fields. Muy inteligente al quedarse con la pelota, al leer el bloqueo, ¿no es cierto?, al leer al defensivo y anotar el touchdown por tierra. Aquí vemos la defensa, ¿no es cierto?, como ven, 2 o 3 jugadores yendo al corredor y tacleándolo detrás de la línea de golpeo. Nuevamente la ofensiva de Justin Fields, este es uno de los pases con Pickens. De nuevo para una conversión, ¿no es cierto?, un nuevo 1º y 10. Y este es uno de los pases con Calvin Austin por el centro.
ganando bastantes yardas, además después con un pañuelo por face mask. Aquí nuevamente la defensiva, este es el fumble forzado por Herbig. Ahí está jugando contra el tackle titular y la verdad es que pasa por velocidad y fuerza el fumble sin poder recuperarlo. Este es el tackle que se lesiona, el sack en que se lesiona a Herbert. Lo toma primero London Roberts y después también llega Cameron Hayward y cae sobre ese tobillo lesionado. Así que ahora es Taylor Heinicke. Y nuevamente este tackle de Joey Porter Jr., como les dije, los cornerbacks aportando en defender el juego terrestre, eso es muy, muy útil. Que lleguen rápido a hacer el tacleo para pérdida. Esta es la captura de TJ Watt contra Joe Alt, capturando a Heinicke. Y este es el buenísimo pase por el centro con Austin, y después con la velocidad que tiene Austin logra llegar al touchdown. Van a ver en la otra toma de atrás de la línea ofensiva lo bien puesto que está el pase por detrás del linebacker en el espacio justo. Esta es otra captura de Herbig. La segunda captura. Y ya, como les decía, a partir de este momento la defensiva dominando totalmente y asfixiando a la ofensiva de Chargers. Y este acarreo, este es uno de los acarreos largos de Cordarrelle Patterson, que como les decía fue muy útil en mantener vivos los drives y consumir reloj. Y este ya nuevamente Patterson ahí. Y este finalmente es el acarreo final de Najee Harris, que se detiene antes de llegar al end zone para terminar el partido a la ofensiva y con la formación victoria. Básicamente un muy buen triunfo. Pero ya queda vuelta a la página y empezar a pensar en lo que va a ser el partido este domingo. La visita a Indianapolis frente a los Colts. Un equipo de Indianapolis que en el papel la verdad es que parecía un rival bastante difícil, bastante duro. Pero que en los resultados no ha estado exento de ciertas dificultades, han tenido algunos problemas en sus primeros partidos. De hecho, vienen recién de obtener su primera victoria la semana pasada frente al equipo de Chicago, de los Bears, pero antes tuvieron 2 derrotas en la primera semana frente a Houston. Sigue siendo un equipo que se basa, ¿no es cierto?, en una defensiva muy fuerte, pero que estaba al parecer afectada algo por lesiones. De hecho, uno de sus linieros estrella, ¿no es cierto?, de Forrest Buckner, está en la Injured Reserve, en la reserva de lesionados. Y al parecer entre eso le ha significado algunas dificultades para detener el juego por tierra, ¿ya? Obviamente uno de los puntos que el equipo de Pittsburgh prioriza o da énfasis, ¿no es cierto?, en la ofensiva terrestre. Y por otra parte en la ofensiva, obviamente que son, ¿no es cierto?, una fuerte amenaza en el juego terrestre con el running back Jonathan Taylor. Es un muy buen running back que el año pasado no jugó en el partido que los Steelers perdieron contra los Colts, y que sigue, ¿no es cierto?, corriendo muy bien y detrás de una línea ofensiva que es de las mejores de la liga, de las más fuertes. Y por otra parte su quarterback, ¿no es cierto?, el jugador Anthony Richardson, si bien no es rookie, porque está en su segundo año, la verdad es que en la práctica el primer año prácticamente no jugó por lesión, así que obviamente está viendo sus primeros partidos y como tal es susceptible de cometer ciertos errores. Está tirando algunas intercepciones, así que es de esperar que la defensiva pueda sacar provecho de esto, presionándolo, confundiéndolo, ¿no es cierto?, muy importante. Y hay que tener mucho cuidado porque es un quarterback móvil, ¿ya?, que también puede escapar corriendo, así que va a ser esencial poder contenerlo.
y que la cobertura, ¿no es cierto?, del duelo de la secundaria, especialmente contra el wide receiver Pittman, lo pueda mantener y contener, ¿ya? Por parte de Steelers, este día miércoles ya tuvieron su primera práctica y vamos a comentar un poco algunas lesiones que también hay que estar monitorizando lo que queda de la semana de cara al partido contra los Colts. De los jugadores que no practicaron, el único que fue por descanso fue Najee Harris, si bien había cierta preocupación porque el día martes en las instalaciones de Pittsburgh se le vio con una especie de cabestrillo, ¿no es cierto?, de vendaje en el brazo. Le preguntaron por esto a Mike Tomlin en la conferencia de prensa y descartó que vaya a tener ningún tipo de limitación. Así que en el practice report aparece solamente como descanso por no relacionado a lesiones. Los otros jugadores que no practicaron son jugadores que, como ya dijimos, 2 de ellos van a estar fuera. El tight end Michael Pruitt con esta lesión de rodilla y el linebacker Alex Highsmith con esta lesión de ingle. Y el otro jugador que no practicó es el otro running back, Jaylen Warren, que está con una lesión de rodilla, que fue la que lo sacó del partido contra los Chargers, y que Mike Tomlin dijo que iba a estar monitorizando su nivel de disponibilidad. De los jugadores que estuvieron limitados, la mayoría fue por descanso, no relacionado a lesiones, TJ Watt, Cam Hayward, Larry Ogunjobi y también el cornerback Dante Jackson. Todo eso fueron descansos de veterano. De los jugadores limitados que están volviendo a la actividad, una de las buenas noticias al menos es que el guardia Isaac Seumalo con esta lesión de pectoral está practicando más. Como dije, estuvo limitado el miércoles y podría ir aumentando su actividad, incorporarse y jugar como titular, lo que sería obviamente una ayuda importante para la línea ofensiva. Y el otro jugador que está en una situación similar, limitado pero recuperándose, es obviamente el quarterback Russell Wilson, pero que sigue limitado en su movilidad y que por lo tanto ya declaró Mike Tomlin, nuevamente tendremos como titular en la posición de quarterback a Justin Fields, ¿ya? El otro jugador que fue sorpresa porque no había sido mencionado en las lesiones, apareció como limitado, es el safety Deshaun Elliott, con una lesión de cuádriceps. Obviamente esperemos que no sea nada significativo o de preocupación. Es un veterano, así que no necesita mucho práctica, pero sí es importante que aquí al jueves o viernes se esté incorporando y no al revés, ¿no es cierto? No deje de practicar, sino que vaya aumentando su actividad. Y finalmente quienes estuvieron full participando, es decir, ya están dejando atrás las lesiones, como ya hemos visto hace una semana, el wide receiver novato Roman Wilson, que obviamente si puede empezar a incorporarse va a ser un aporte, y también el wide receiver Van Jefferson, ¿ya? Que tuvo esta lesión en el ojo, que lo dejó fuera del partido contra los Chargers, pero que como dije ya, a parecer está recuperado en un 100%. Así que nos espera un partido interesante en Indianapolis, como les digo, un equipo peligroso, pero que se ve por ahí algunas posibilidades, y que si esta defensiva de Steelers logra contener a Jonathan Taylor y al juego terrestre y logra presionar, ¿no es cierto?, y confundir a Richardson y a cometer errores, la verdad es que me parece que se da un buen escenario potencialmente ahí, sobre todo si la ofensiva logra mostrar cosas similares a lo que mostró contra los Chargers, ¿no es cierto? Insistir en el juego terrestre, imponerse ahí por físico y tiempo de posición, y finalmente abrir un poco el juego aéreo con las pocas posibilidades que se puedan ir dando durante el partido. Así llegamos nuevamente al final de un episodio más de esta semana en Steelers. Yo, como siempre, les doy las gracias por habernos acompañado y me despido diciéndoles, como siempre, here we go Steelers, y hasta la próxima. Muchas gracias.